Hola gente, bienvenidos una vez más a Café Pixelado. Aquí un poco tarde hoy, ¿verdad? Uy, sí. Por diferentes factores ¿Entiendes? Se iban a comenzar y el micrófono no estaba y puesto. ni siquiera teníamos el micrófono puesto, pero bueno, así suceden las cosas. Bueno, les damos la bienvenida al capítulo 36 de Café Pixelado. Hoy comenzamos un programa nuevo, una serie nueva que se llama La historia de las consolas. Básicamente decidimos tomar la segunda semana acá y dedicarla a un programa un poco más informativo para la gente que quiere más como saber un poco como curiosidades, información, historia, ¿verdad? En general, tenemos como diferentes programas. Los saludo como siempre Edwin Valkreis, su anfitrión oficial, ya digamos, bueno, oficial o no oficial, porque eso es lo que estoy aquí siempre. El casi eterno. El casi eterno, exacto, porque vive arriba, porque en el apartamento de arriba. También. Y bueno, aquí tengo a estos dos muchachos como siempre. Hoy yo creo que es la primera vez que Mesías nos acompaña. No, yo estuve con ustedes en el de juegos de Sandbox hace mucho tiempo. Entonces, Sí, Le hace damos la bienvenida muchos. a Mesías. a Mesías, que nos acompaña. hoy queda está ahí. con nosotros. Para darles una mano y siempre de ver en qué les puedo ayudar. Sí, Por Y supuesto. tenemos a Sandro, que también ya es un regular acá. sí, saludos gente, buenas noches y ahí disculpando la demora, pero como en efecto, como dice Edwin, hoy vamos a dedicar el programa un poco más a la información, a la historia. Recordar que aunque nos gusten los videojuegos, siempre es bueno ocuparse un poco de la cultura de la misma. Y como siempre, en producción tenemos a nuestro buen amigo Calle, ¿verdad? Un momento. Hola, Calle. Dicen por ahí que tenemos algo de eco. Eco. Al parecer tenemos algo de eco. No, vamos a hablar del juego del delfín hoy, no, ¿verdad? Delfín. Ese no, esa vara de por sí es un raid ya bien loco. Ahí está ya Calle saludando, mostrándonos que tenemos pues aquí un pequeño. Un pequeño amigo. Un pequeño Que amigo. eventualmente todos tendremos. Pero eso ya es otra historia. Ya Calle está revisando. Muchas gracias por avisarnos, muchachos. Bueno, vamos a saludar como siempre. Ahí veo que está Kevin, ahí está Silvia, ahí está Saúl, que siempre nos acompaña, ahí está Cristian. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Lalo dice aburrido. Bueno, denos chance, un toque, Lalo, a comenzar. Estamos comenzando apenas. Venga, paz. Sí, bueno, hoy comenzamos tarde porque les vamos a ser muy honestos. Este capítulo en realidad requirió bastante de investigación, ponernos de acuerdo, porque nosotros estamos más acostumbrados a algo más de tertulia, algo más de hablar paja solamente, y sí queríamos que esto fuera un poco más interesante, ¿verdad? Más informativo. Más Sí. informativo. Entonces, resulta que bien el unboxing del mini SNES, nos dice por ahí, muchachos, el muchacho de Ciencias Informativas es el FAT, Ese es el FAT. el famoso FAT, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, Oh. un veterano de la comunidad. De la Tiene comunidad, años sí. el FAT ahí. Al chile está el fada ahí. Muchachos, nos avisan por favor si se fue el eco. Bueno, ahí nos avisan si es Café un programa. pixelado desde la cripta. Desde la cripta estamos agarrando. Café pixelado desde la cripta. El slider de Echo Effects está activo. Teníamos. Grande, Calle. Qué bueno el efecto, güey. ¿Sigue el eco? Ya tiene que Ya haberse quitado, estamos, ya se Calle supone. lo quitó. Bueno, básicamente la idea de este programa es. Dice Silvia que todavía sigue. Están un poco atrasados. Recuérdense bueno, sí, que duramos un poquito más por en el nosotros en ver. Sí, hay un pequeño delay. Bueno, ¿cuál es la idea de esta, como estábamos comentando, de esta serie? Es la segunda semana de cada mes, es hablarles un poco, ir año por año. Decidimos no comenzar por el primer año de los videojuegos porque aparte que era muy poquita información, era un poco complicado, ¿verdad? Sí. Todo era como muy experimental. Entonces decidimos básicamente comenzar por lo que se conoce como la segunda avenida de los videojuegos, que fue Nintendo con el NES en 1985. Sí, hay que recordar Básicamente. que, si bien es cierto que la industria de los videojuegos comenzó desde los inicios de los 80, ¿verdad? Finales de los 70s. Incluso finales de los 70, ¿verdad? Con todo lo que fue el boom de Atari y sus respectivos competidores, y ni se diga, ¿verdad? La Competitlones. época de las Arcadias. Hay un antes y un después en la historia de los videojuegos con la llegada de Nintendo al mercado, porque Nintendo marcó un punto de inflexión para el mercado de consolas caseras, ¿verdad? Ellos hoy por hoy, creo que es por mucho, ¿verdad? Nintendo fue el que llegó y revolucionó por completo. No solamente revolucionó, sino que en realidad literalmente salvó pues, lo que Salvó fue la historia de los a ellos. videojuegos, después del famoso gran crash Video del Game 83, Crash. el Video Game Crash del 83, ¿verdad? Vamos a comenzar por hablar un poco de Nintendo de los 70s. Bueno, los que somos un poco entendidos del tema sabemos que Nintendo originalmente es una compañía que ya tiene más de 100 años. Ellos originalmente comenzaron como una Una compañía de juegos de cartas. tradicionales japonesas. Hanafuda. Como la zona Hanafuda. Exactamente. Entonces, resulta que ya Nintendo, más o menos a mitad de los 70s, ellos decidieron que ellos en realidad querían entrarle a lo que era
A los juegos electrónicos. Los juegos en general. electrónicos en general, entonces comenzaron por los juegos de Arcadia. Sí. Nintendo tuvo cierto éxito con ciertos juegos de Arcadia. Hay que recordar que en esos tiempos básicamente todo era puros clones de... Unos clones de las Ataris, Juegos- ColecoVision y demás. Básicamente todos eran clones de Pong. Sí, Ah, todo sí, era también. clon de Pong. Muchos clones de Pong y con skins mediocres o ridículas. Sí, sí. Exactamente. Entonces, de hecho, sin embargo, Nintendo, aparte de los juegos que tuvo en Arcadia, el cual el más grande, el más importante al principio fue Donkey Kong, De hecho, en 1981, ellos primero intentaron también entrar en el mercado de las consolas de casa. Ellos en el 70 y cerca del 70, entre el 77, si no mal me equivoco, ellos sacaron una consola que se llamaba el Color TV. El Color TV era una pequeña consola pequeña que se conectaba al televisor y te permitía básicamente jugar clones de Pong. La primera consola inclusive ni siquiera tenía mandos. Solamente lo que tenía eran pues... Eran las unas perillitas, las perillitas. las perillitas esas y nada más. Entonces, resulta que Nintendo, bueno, ahí acá ya nos está poniendo En pantalla, ¿cómo es que se veían unas? Curioso lo que dice Kevin Quiroz, dice que hasta el día de hoy Nintendo todavía sigue produciendo las cartas Hanafuda. Bueno, y es importante Sí, sí, no claro. olvidar de dónde viene, ¿verdad? ¿Dónde Olvidar viene? Claro. tus raíces. Silvia, el resumen del 83 es cuando lleguemos al 83, ¿verdad? Sí, por vamos supuesto. año por año. Entonces, bueno, entonces Nintendo tuvo el Color TV 6, que fue la primera de estas pequeñas consolas. Traía básicamente 4 clones de Pong, tenis. Tenis, fútbol. No, fútbol no. No traía fútbol. No. Pues se puede igual, hay que Sí. poner una pelota de lado a Ah, lado. no, eso Era, es cierto. era tenis, hockey y voleibol. Ok. Básicamente Ok. todos eran clones de Pong con diferentes tamaños, ¿verdad? Que era lo que en ese momento era lo que se había hecho súper famoso, Ah, sí, ¿verdad? claro. Y en Arcadias básicamente había creado, pues en los Estados Unidos creó un shortage de monedas a mitad de los 70s, ¿verdad? Sí. Entonces, tiempo después sacó una versión mejorada ese mismo año que llamaba el Color TV 16, que la gracia era que tenía controles que se Que separaban se desplegaban de la base. consola. Sí. Se separaban de la base, ¿verdad? Que es el que ahorita tenemos en pantalla, me imagino. No, ese es el original. Es el original. Ah, es el Como- original. como- de- No, Ah, no, sí, ese sí, por eso. Ah, Es bueno, que yo sí. recuerdo que las fotos que he visto del primer Color TV, sí, las perillas estaban pegadas. Exactamente. Dice por ahí, saludos Alonso que es un buen amigo mío. Kevin dice con calidades Fushi. se refiere a las cartas Hanafuda. Ah, Nintendo también tuvo su clon de Pong. De eso estamos hablando. En realidad, el buen Jorge nos menciona. Entonces, tenemos que aparte de eso llega Nintendo y bueno, también sacó una versión que se llama Color TV Racing 112. La gracia de este juego era que era un juego diferente, ya era un juego Al que fin. se veía desde arriba, que era con temática de carreras y la gracia era que traía un un volante mando. y traía una El volante, una palanca de marchas. la palanca de cambio de marchas. Aparte de eso, tenemos que en el 79, disculpen, salió una versión especial que se llamaba Color TV Block Breaker, que fue uno de los primeros proyectos del famosísimo Shigeru Miyamoto en Nintendo. Lo que es Nintendo. En ese ¿verdad? momento. La última versión del Color TV Game salió en 1980. Básicamente lo que era lo que traía era un port de Otelo, de Arcadia, que fueron los primeros Eso. juegos de Arcadia de Ahí Nintendo. tenemos en Un pantalla, como menciona El Edwin, Color ¿verdad? TV Game Racing 112 era. Exactamente. No, ese es un nombre. Sí, larguito. un nombre un poco largo. Ya para estas fechas, Nintendo decide que ellos definitivamente querían entrar en lo que era, pues, el mercado internacional, ¿verdad? Bueno, por ya supuesto. ellos, no Lo- necesariamente internacional, ellos ya querían tener su consola. Ajá, ese es el primer paso para poder saltar a los mercados más grandecitos Exactamente. extranjeros. Exactamente. Entonces tenemos que, bueno, de un lado se da lo que llega es uno de las personas que trabajaban en Nintendo, famosísimo Gunpei Yokoi, No, por supuesto, En una- toda una leyenda. en toda una leyenda. En una junta vio como una persona aburrida estaba jugando con una calculadora, literalmente. Y decidió, ¿por qué no crear una pequeña consola que hiciera exactamente eso, que le diera a gente la oportunidad de jugar calle? Estaba jugando Skyrim. No invoques a ese Mai, por favor, Sí, sí. antes de que nos Skyrim. venga a tocar la puerta y nos Ah, diga, cómpreme Skyrim por 12ª vez. Pero bueno, resulta que entonces llegó Gunpei Yokoi y decidió pues crear una consola portátil
Y ahí nace una de las primeras consolas de Nintendo. Bueno, la primera consola portátil que se llamaba los famosos Game & Watch. Game & Watch. Eran, para los que tuvimos juegos de estos, recordamos que eran básicamente pequeñas pantallas LCD que básicamente pues iluminaban pequeños sprites ya prehechos en la pantalla, al más puro estilo de una calculadora. Sí, hay que recordar que los Game & Watch, ¿verdad? Todos, aquí, por lo menos en este lado del charco, más propiamente en Costa Rica, nosotros los conocimos como esos famosos juguitos de Tiger, ¿verdad? Sí. De las Bueno, las no, Tiger. las Tigers son unas descendientes, por Son así unas decirlo. descendientes, sí. Pero es que los Game & Watch como tal a Costa Rica No, no nunca se llegaron dieron. acá. Hay que tener en cuenta que los Game & Watch salieron del 80 al 87, si no me Exactamente. equivoco, entonces ya Las- nosotros y las yo tengo un año Tiger, cuando sí. salieron. Sí, exactamente. Las Tigers dominaron los 90 por completo porque a pesar de que ya existía el Game Boy, de alguna forma esas barras llegaron siempre a tener cierta como hegemonía, más que nada por pero el pero precio. básicamente la tecnología Ujú. se estableció con los famosos Exactamente. Game & Watch. Entonces, bueno, entonces este es pues básicamente Nintendo lo que eventualmente el nacimiento, lo que eventualmente se transformaría en el Game Boy, El el Game Boy, famosísimo Game Boy, el una de las consolas, tatarabuelo del Game Boy, una de las por así famosas, decirlo. una de las consolas más vendidas en toda la historia. Ah, sí, claro. Y digamos, el Game Boy, han llevado Game Boys al espacio, han llevado Game Boys a Acordate del Game Boy que sobrevivió la guerra del Golfo. la guerra del Golfo, Sí, exactamente. qué bueno. Ese Fernando, que, ese entonces- que está exhibido en la tienda de Nintendo World en Nueva York, En ¿verdad? Nueva York, de hecho. Exactamente. Exactamente, entonces, bueno, eso fue también una de las... bueno, los Game & Watches, cada uno tenía un juego incorporado, por lo mismo hecho de que en realidad no estaban utilizando en reanimación, era solamente que iluminaban diferentes partes de la pantalla ya predeterminadas, ¿verdad? Entonces, era un poco difícil pues, tener varios juegos. Sí. Bueno, vamos entonces a pasar a lo que ya fue cuando Nintendo ya decidió, pues ellos tener su propia consola. Estamos hablando que en el 83 ya estábamos cerca del famoso colapso del 83. Hubieron muchos factores que afectaron en este momento, cosas como la sobre... Saturación. Una enorme ciudad. Anthony Cruz es uno de los compañeros con los que yo juego en Destiny. Vaya a hacerle raid mejor, o me espera mejor. Ir a pasarle ahora más tarde. Sí, como dice Edwin, ¿verdad? Muchos fueron los factores que llevaron al colapso de la industria de videojuegos en el 83. Principalmente la sobresaturación de lo que es el mercado de consolas. Todas las compañías querían tener sus consolas. Todas las consolas. Atari tenía dos consolas en su momento afuera. Tenía el Atari 2600 y el Atari 5200. Habían consolas como la ColecoVision, Ajá. dos OD6, otra consola que se llamaba la Vectrex. La Vectrex, aunque la Vectrex ya para esa época ya había sido descontinuada, porque esa era más que nada una pantalla negra que utilizaba ciertas líneas o algo así. Sí, para de hecho es crear una de las pocas formas. consolas que hacía toda su animación por vectores. Y Exactamente. eso en realidad lo hacía bastante interesante. Podía Eso hacer era- cosas que nadie más podía Sí, hacer. aunque eso también la limitaba, porque esos vectores no podía, con esos vectores no se podía hacer mucho. Si acaso con era una mucho el exactamente. de animación que se podía hacer. Exactamente. Pero bueno, Y entonces... de ahí también hay que señalar que muchas también salieron, digamos, las predecesoras eran como más clones de las anteriores y no ofrecían nada nuevo honestamente. Y eso era algo exactamente el punto que yo veía. En realidad había muy poco software, muy pocos juegos. Y entonces, Yo siento que el problema también era que no había control sobre los juegos. Exactamente, no había un control de calidad apropiado y O sea, por eso Podías cualquier... encontrar como 3 versiones de Pac-Man, había unas más feas, unas más bonitas, habían clones, ya había Exactamente. exactamente. piratería. Pero entonces, a lo que se iba a hacer era exactamente este. El problema era que en realidad básicamente puedes jugar los mismos juegos en todas las consolas. Entonces, no había ningún tipo como de competencia real, porque no había ninguna razón por la cual comprar una consola diferente. E incluso el mismo Atari tuvo el problema de que el Cersus, y es un dato curioso que la gente ignora, Atari era retrocompatible en sus propias consolas. Entonces mucha gente no le veía sentido tener una segunda versión del Atari, puesto que básicamente hacía lo mismo que la anterior. Así era ¿verdad? lo que antes. Ah, sí, por supuesto. Y eso generó muchos problemas para Atari a nivel económico, porque estaban restoqueándose de la 2600, se seguía vendiendo como la consola estándar de Atari, mientras que la El la 5200 no 5200 tenía y se quedaba- tantas ventas y estaba se quedaba sacada. literalmente Porque no había ninguna moderada. razón para cuál comprarla. Ese era el problema, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, tenemos, como estábamos diciendo, todo ese software, las ventas de software se canibalizaban a ellas mismas, ¿verdad? Y también tenemos en cuenta que en este momento empiezan a salir las computadoras personales, que si bien que mal no eran muy comunes, ya eso creaba
Pues otro punto Sí. de competencia, ¿verdad? Sí. Y también podían hacer cosas que las consolas de estas no podían hacer, como por ejemplo los famosos juegos de exploración de mazmorras. Ah. Sí, sí. Y también los primeros, estas Las sagas aventuras de grandes. texto y Sí, cosas aventuras por el de estilo. texto. Y se me olvida esta saga famosa de RPGs que nació de ahí, las que el protagonista es como un avatar. Última salió Pero de ahí eso, también. Eso ya es un poco más. Un poquillo más después, adelante. pero también tiene muchos Pero digamos antecesores. que en ese momento, igual digamos las computadoras te dan diferentes Por eso. opciones, porque la computadora siempre se vendió como una herramienta. Exactamente. No como un juguete. No como un juguete, pero igual te brindaba las herramientas para Exactamente. jugar. Entonces, mucha gente decía, ¿para qué voy a comprarme un juego si igual puedo correr este clon de Pac-Man Sí, claro. en la computadora, ¿verdad? O de Pong en ese tiempo. Sí. Dice Silvia Haters ya viene Atari en el Atari Box y va a quitar en el mercado Sony de Nintendo. Un detalle peculiar es ya Buena suerte. lo que queda de Atari es básicamente nulo, ya no existe. Básicamente Atari lo que genera más revenue para la persona que Es la tiene dueña de marca. Atari son las camisetas que dicen Atari que ustedes ven. La en marca. calle. Ay, qué tristeza. Y otro factor, ya para cerrar, ¿qué es lo que llevó a este pique, verdad? A esta caída en picada del 83? Es el hecho de que para nadie es un secreto que para aquel entonces tener una consola casera era un lujo, ¿verdad? Realmente. Porque o sea, si bien es cierto que los salones recreativos tenías básicamente la posibilidad de jugar cualquier cantidad de juegos al valor de una moneda, ya tener tu propia consola en casa era un asunto bastante caro, ¿verdad? Entonces, Aparte de eso, en realidad nunca se llegó a la calidad que te podía dar una Arcadia, ¿verdad? Sí. Ya para ese momento hay que tener en cuenta que las Arcadias ya los chipsets que se utilizaban en las Arcadias llevan evolucionando mucho más. Ya ven chipsets de 18 y 16 bits en las Arcadias. Entonces el brinco en realidad era demasiado grande, ¿verdad? sí. Eso fue, un detalle peculiar, eso es algo que me estaba mencionando anteriormente. Era la famosa historia de que fue ET, el famoso juego de ET de Atari, lo que creó el crash del 83. Sí, cuando en realidad fue más como el cenit de toda esta crisis, básicamente. Y al punto Bueno, de que esa vara se convirtió Ahí tenemos uno que no está enterrado en el desierto de Nuevo México. Sí, A mí me parece muy interesante la historia de sí, claro. del juego de T, porque para comenzar solamente lo programó una persona y lo programó en un 4 meses. No, fueron 4 meses. bueno, Fueron 4 meses. y ni así. siquiera había visto la película. Entonces estamos hablando que porque el juego tenía que salir con la película, pero no dejaron a la persona ver el juego antes de O sea, Sí, ver de el material crearlo. para Entonces, poder. básicamente, Claro. imagínense que ustedes llegan y le dicen, usted tiene que crear un juego sobre la próxima película super taquillera, ¿Qué va a ser este bichito que va a ser bonito? exactamente, que es un extraterrestre que lo está persiguiendo Un sheriff y una policía. ahí. el gobierno de Estados Unidos para llevárselo, porque él es bueno. Entonces, usted, en realidad, ¿qué herramientas le dan para crear un juego, verdad? ¿Cómo Sí. esperan que sea un juego bueno? Y por supuesto, sin una prueba de bugueo, sin ningún testeo apropiado, así prácticamente para que coincida con Bueno, pero es que la los salida de la juegos de película. Atari en ese sentido eran muy minimalistas. Ah, ¿verdad? sí, no, claro. no tenías ese rato, ¿verdad? De buguear, de prueba y error. Y eso lo hacía un poco especial al Atari porque vos tenías que hacer mucho con tan poco. Mira, yo te voy a decir una cuestión. A mí me parece en realidad que es un poco exagerado por eso mismo. Digamos, yo siento que la mala fama que tiene el juego de ET no es necesariamente porque el juego sea excepcionalmente malo en comparación al resto de juegos del momento, sino porque toda esta leyenda que tiene alrededor de que fue el juego que quebró Atari. Porque aparte de las malas costumbres y la mala forma en la que se llevó el desarrollo, este juego lo devolvieron en cantidades industriales. Entonces Atari tuvo que llegar y agarrar estos todos, y para no irse a la quiebra, agarrar y básicamente enterrarlos en un desierto en Nuevo México. Sí, claro, eso es tan legendario que hasta ha generado películas y su propio documental, Sí, sí. el cual básicamente revela al final que fue a parar de muchos de esos cartuchos, perdón. Sí, pero Dicen por ahí Kevin Quiroz, más no tienen imágenes de ese juego de té para vomitar. Bueno, ahí se las pusimos. Ahí acabas de verla. Ese no tiene, yo creo que más bien era no pongan. ahí está, ¿verdad? Ahí cuando quieran lo pueden venir a ver. Saludos a Víctor, que es otro de mis amigos del PlayStation Network. Muchos saludos a vos, qué bueno que ya estás bien. Víctor él vive allá en Puerto Rico, fue uno de los afectados en lo que fue. Sí, por lo que fueron tanto María como Irma. Irma. Exactamente. Uy, Entonces, sí.
Qué bueno ver que estás ya bien. Que está todo bien y Que que está todo bien Puerto por Rico allá. aún no se ha caído. Sí, correcto. Y bueno, básicamente eso fue lo que pasó. Nintendo, ya en el 83 ellos deciden pues probar suerte en lo que fue el mercado japonés. Hay que recordar que si bien que mal, la parte más grande del mercado en esos tiempos era lo Japón. que era, no Japón, en realidad era pues todo lo que era Occidente. Ah, bueno, sí, perdón. Ah, sí. No, ellos, Japón, al ser un mercado tan aparte, ellos no fueron afectados por este Game Ah, no, Crash hombre, del ahí 83. ellos estaban produciendo juegos. O sea, digamos, yo sé que habían varias consolas japonesas anteriores a las de Nintendo, pero ahorita se me escapan algunos Sí, nombres. Pero sí, esa gente no tuvieron ni, digamos, por ser hasta su propia economía, una isla aparte, un archipiélago Exactamente. aparte, literalmente. Literalmente. Entonces, tenemos que Nintendo decidió probar suerte y es en 1983 cuando ellos sacan el Famicom. Sí. Que es fue esta famosa consola, el famoso Nintendo chino, conocido aquí en América. Family yo- Computer. Yo como tuve nombre uno de original. esos, pero de ahí, el Famitlón. Sí. El Famicom, claro, por supuesto, porque aquí llegaron, ¿verdad? El 15 de julio del 83 salió en realidad el Famicom aquí, bueno, en Japón. Salió con 3 juegos de Nintendo. Salió con Donkey Kong, Ujú. Donkey Kong Jr. y el juego de Popeye. Curiosamente son los tres Sí, cosas qué curioso. iguales. Que son básicamente Son los casi tres lo juegos. mismo. La gente, bueno, lo que nos está contando Andrés antes de comenzar el programa. Sí, sí, para la gente que no lo sepa, un dato curioso con respecto a Donkey Kong. Originalmente, el plan original de Nintendo era hacer un juego con la franquicia Popeye. Popeye, para la época, era uno de los cartoons más populares, tanto en Occidente como en Japón. Y básicamente era la misma premisa de Donkey Kong, solo que cambiábamos a Donkey por Bluetooth, a Paulín por Olivia, y en este caso el que controlábamos era Popeye, que tenía que subir hasta la torre y salvar a Olivia. Sin embargo, por problemas de derechos de autor, ¿verdad? Del uso de la marca, Nintendo se vio obligado a cambiar el setting. No podía tener los derechos para Popeye. Al menos para ese momento. Para ese momento, cuando entonces. se creó la cabineta. Exactamente, para cuando se creó la cabineta en los salones recreativos. Y se vieron en la necesidad de básicamente cambiar a Bluetooth por un gorila, a Paulín por Olivia y en este caso a Videoman, ¿verdad? A Que Videoman. posiblemente se convertiría en Jumpman. Jumpman hasta ser hoy por hoy nuestro buen amigo Mario. Entonces, bueno, resulta que Nintendo en realidad sí tuvo ciertos problemas cuando salió la consola. La placa original de la consola tenía un bug que hacía que la consola simplemente se pegara. Entonces, sin embargo, después de cambiar la placa, ellos lograron en realidad posicionarse muy bien. El Famicom se llama así porque originalmente ellos querían vender una computadora, una computadora personal, pero en realidad no era una computadora y no era por eso personal. Los juegos están enfocados más en lo que era el juego cooperativo. Por eso tenía 2 controles Que iban literalmente pegados a la consola. Que de hecho iban pegados porque en ese tiempo los conectores eran muy caros. demasiado caros, sí. Uy, sí. Entonces ellos decidieron que la respuesta era pues pegar los controles directamente a la placa. Sí. Entonces, pues le pusieron Family Computer. Tuvo muchísima suerte en realidad Nintendo con esta consola. A la gente le gustó mucho el concepto de tener cartuchos intercambiables de un costo reducido para que en realidad para que pudieran jugar diferentes juegos. Sí, y otra característica que tienen, digamos, los cartuchos de Famicom y posteriormente los de NES, era el hecho de que, digamos, para la época muchas de las carátulas de los juegos de Famicom aludían a muchas de las cosas que a los japoneses les llamaban la atención, ya sea animes, ya sea caricaturas, diseños muy similares a lo que sería la compañía Sanrio. Y mientras que los cartuchos de Atari todavía se mantenía muy críptico el asunto de que la portada no me decía exactamente. Sí, las portadas eran cosas muy bonitas y requete contrapulidas, pero al final obviamente no se podría considerar tal vez como publicidad engañosa hasta cierto punto. Sí, pero para el caso, digamos, de los japoneses, todavía como estamos viendo aquí en pantalla, bueno, no sé si ya se desplegó en pantalla. Sí, ya está en pantalla. Las carátulas todavía eran llamativas para el japonés, pero igual para el occidental todavía no. Igual hay que tener en cuenta que en ese tiempo todavía era un artefacto que solamente se vendía en Japón. Sí. Entonces, tenemos que bueno, por suerte Nintendo tuvo bastante éxito, fue bastante bien recibido. Y esos fueron los únicos 9 juegos, ¿verdad? Sí. Sí. Estos fueron los únicos 9 juegos que salieron en el 83 y a la gente les gustó igual. Por una sencilla razón, y era que Nintendo, al tener la licencia directa de estos juegos que ellos habían creado para Arcadia, ellos lograron tomarlos y prácticamente hacer versiones iguales en la consola, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Muchas veces el salto de Arcadia a consola era algo que era muy chocante, sobre todo
cuando tenemos consolas que tenían en realidad muy poco poder gráfico, como lo era el Atari en su momento. Ahí podemos ver que en septiembre fue cuando se lanzó el original Super Mario Bros. Pero la versión de Arcadia, donde uno Sí. tenía que competir con otro jugador, ¿verdad? Sí. En este caso eran Mario y Luigi, el famoso, En las famosas sí, alcantarillas famoso infestadas de minijuego bichos. que podemos usar, por cierto, le pueden acceder a él en el Mario 3, ¿te acuerdas? Sí. Algo así. Saludos a Luis Fer, que él es el amigo el encargado de lo que es Segadictos. Luis, ya en la próxima semana, el próximo mes ya comenzamos con el año 86, que ya vamos a empezar a hablar de Sega, por cierto. Dice Silvia que a ella le robaron su NES. Sí, yo creo que en esos tiempos todos éramos muy niños, ¿verdad? Y en realidad todos tomamos muy poco Sí. cuidado de sus consolas. Yo no. tuve un NES y honestamente no sé qué se hizo. Yo No sí sé sé, dónde- Yo sí sí tuve tuve uno de los Famitlones, al que siempre apodábamos Nintendo chino, que que se veía literalmente como el Famicom. Sí. Y de ahí traían los cartuchos de 99 en uno. Sí, Toda sí. la vara pirata. Yo sí tuve un NES sí, en ese momento y me acuerdo que tenía varios juegos, pero estamos desvariando. Bueno, entonces, estábamos hablando, Nintendo quería en realidad, como tuvo tanto éxito en Japón, ellos querían traer de vuelta, pues ellos querían traer este lado del charco, su consola, y hablaron ese tiempo con Atari, que si bien que mal, todavía tenía sus problemas, en ese momento seguían siendo los reyes de las consolas Sí. en Occidente. Entonces resulta que ellos en el CES del 83 lograron hablar ya estaban cerca de hacer un trato con Atari para que Atari trayera a América, a Occidente, la consola de Nintendo. Y resulta que lo que pasó fue que vieron un clon, bueno, no sé si fue un clon o el juego de Donkey Kong corriendo en la colección. Uno de los clones, y también de ahí seguro habrán visto este mismo Mario. Sí, sí. Porque sí. ese mismo Mario ya también estaba con varios ports horribles Sí, sí. Bueno, en resulta unos que Ataris. la competencia directa de Atari en ese tiempo era la gente de ColecoVision. Y resulta que Atari vio Donkey Kong corriendo en ColecoVision. Esto, por supuesto, fue un gran problema porque Nintendo había firmado con Atari un contrato de exclusividad. Sí. Y no podían tener uno de los juegos icónicos De ellos de Nintendo en la consola de la competencia. Entonces, resulta que eso atrasó pues todo lo que fue toda la firma del contrato. Un mes después del CES del 83, despidieron al presidente de Atari Y hasta ahí Sí. llegó el... Hasta que y hasta ahí llegó. Sí. Creo que, si mal no recuerdo, Que explotó el Video Game Crash. del Puede haber sido, Sí, puede haber sido uno de los ese fue el detonantes. Zenith ya, muy probablemente el lo Zenith despidieron por fue eso. E.T., pero Bueno, se puede decir uno de la los consecuencia. tantos detonantes. Habría sí. que ver si en realidad fue como el punto de quiebre. Pero definitivamente a mí me hace pensar que lo que sería el mundo si Atari hubiera creado el NES, ¿verdad? No, sí, sí. también- Bueno, sí. no tanto crearlo, sino distribuirlo. Porque distribuirlo recordemos y- que ese era el plan original, que Atari distribuyera en América el NES, pero ante este suceso, Nintendo se vio en la necesidad de hacer su propio De publisher. hacer su propio publisher, exactamente. Pero imagínense, muy probablemente hoy hablaríamos de la guerra de consolas entre Atari y Sony, tal vez, Si es que ¿verdad? Atari no haya cambiado de nombre. O en bueno, transcurso del inclusive tiempo. de Atari y de tal vez de Xbox, porque hay que recordar que Sí, cierto. Nintendo tuvo, en realidad el PlayStation fue un problema de Fue un problema de de comunicación. comunicación entre Nintendo y... Y eso que aún existen Exacto. varios de los prototipos del Nintendo PlayStation. Exactamente, Sí, entonces... yo creo que hasta la fecha es una de las cosas que más... Hay que empezar de verdad en esos... Sí, claro, ese tiro en el pie que se pegaron hasta el día de hoy le sangra. Pero bueno, Sí. definitivamente es interesante para mí pensar como en este... Ha hecho ports para un Donkey Kong, pero ports de mala calidad para serruchar el piso a la competencia. Sí, O creo algo que había fue... escuchado. sí. No sé si fue en la misma Atari, no recuerdo. Pero en fin. La... Llegamos que básicamente eso es lo que sucede. Bueno, estalla la burbuja en lo que es en Occidente. En Japón todo va bien. Empiezan a existir los third parties developers en Japón para Nintendo. Comenzando por Hudson y Namco, que lanzaron juegos como Load Runner, Pac-Man y Galaxian para las Galaxian. consolas. Juegos que en realidad todos conocemos Ah, sí, y que claro. eran hits de primera en lo que eran en los gabinetes. en los ¿verdad? gabinetes, ¿verdad? Exactamente. Nintendo intentó vender en algún punto su consola como una computadora. Sacaron un paquete que se llamaba el Advanced Video Package. El Advanced Video System. Ujú. La gracia del Advanced Video System era que traía un tape recorder, pero estamos hablando que esta casetera estaba hecha para guardar información. Los que no recuerdan los cassettes de 8 cintas, los que ya de por sí ya no recuerdan los cassettes de 8 cintas,
originalmente no solamente podían ser utilizados para guardar música, Sino también información. sino también datos. Inclusive exactamente. juegos. Inclusive juegos, exactamente. Entonces, bueno, también traía cosas como un joystick, traía una pistola y también traía un teclado. Entonces, básicamente querían venderla como si fuera una consola personal, pero no. En El realidad problema no. es que se había cimentado mucho el problema de las y el costo, ¿verdad? De las computadoras personales en aquel entonces. Fue que Nintendo tomó una decisión que creo que hasta el día de hoy fue muy acertada para el momento. Ellos intentaron, ¿verdad? Dice, bueno, no la vamos a vender como una consola, entonces intentemos mercadearla como un juguete. Bueno, pero eso fue hasta que ya llegaron a América. Eso fue cuando ya Sí, comenzaron a bueno, llegar pues. para América. Bueno, entonces Nintendo logró, bueno, tenemos que ya hubieron muchísimos juegos extras que ya salieron para el Famicom en Japón. Sí, en 1984 ya disponíamos de un poco más de variedad, como el legendario Duck Hunt, ¿verdad? Teníamos lo que es Golf, que es uno de los títulos Más conocidos. más conocidos de Nintendo y que fue uno de los primeros que llegó acá, de hecho. El Wild Gunman, ¿verdad? Que en aquel entonces, bueno, no sé cuál es el nombre del Hogan Sally. Ah, ok. No, también le pregunto. Ah, no. Wild Gunman. Ahí está. Es cierto, es cierto. Bueno, Hogan y Sally, Donkey Kong 3, me parece. Y Sidebite, ¿verdad? por supuesto. Bueno, Y su otra dosis de Mahón sí, y claro. cosas por el estilo, No. ¿verdad? Cosas muy japonesas. Cosas muy Exactamente. Urban Championship. Urban Sí, Champion. Urban Ah, Champion. es cierto, Urban Champion, ¿cómo se nos fue ese, madre? ¿Verdad? Sí. Y Road Racer, ¿verdad? Road Racer. Road Road Racer de Racer. parte de Namco, ¿verdad? En aquel entonces. Estos todos son juegos first party. Ah. Ese ese es- Ese Ah, no es Road Racer. Ah, no, entonces disculpa. No, sí, ahí le- perdón, no es por eso. Pero bueno, entonces tenemos que en Japón el Famicom cada vez agarra más fuerza, muchísimos juegos diferentes, muchísimos accesorios diferentes. Ya estamos hablando que en este momento ya tenía la pistola, ¿verdad? La famosa. La famosa Zapper. Bueno, se llamaría Zapper, posiblemente. Después. Yo no recuerdo si en realidad cuando salió en Japón solamente se No, llamaba Zapper. The Gun. Solamente la pistola. The Gun, sí. Bueno, dicen por aquí. Yo creo que acá ya nos va a poner en pantalla. Ah, ahí está la famosa. Esa es la Zapper original. La La Zapper primera, original en primera. Japón, que es. La que viene salida de un forajido. Sí, Sí. que de hecho, para cuando llegó a América directamente se le cambió el diseño Por completo. por completo. Ah, sí, porque era claro. muy bélico. La gente tenía miedo que se utilizara para hacer robos. También. Yo hubiera hecho. De hecho, Bueno, si se puede utilizar, digamos, hay una anécdota curiosa de juguetes de armas. Para la primera figura Masterpiece de Transformers de Megatron, la MP, creo que era 10, se supone que en Australia uno tiene que solicitar un permiso de armas. Porque a pesar de que sea un robot transformable, se transforma en Una famosa. Una Luger. Sí, no es una Luger, es una. Ay, es que se me olvida el arma, pero es el arma. Es el arma icónica que usa Lupin III, así como las que usaban la gente de los agentes de Cipoll, la famosa serie Agent of Uncle. Sí, ya sé cuál es el tipo de arma que mencionas, Sí, pero no me acuerdo el nombre. se me olvida el nombre ahorita, pero sí. Imagínate que en Australia tenés que pedir un permiso solo para un Para juguete. tener un juguete. Para tener Exactamente, por eso. Pero bueno, entonces tenemos que ya habían muchísimos juegos de First Party. Nintendo definitivamente está viendo que tiene muchísimo éxito y ya deciden preparar una versión para Occidente ellos mismos. Sí. Dice por acá, de Kevin, lo de los sellos de Nintendo cartuchos para evitar la piratería, eso salió ya con el NES de este lado del charco, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de eso en un momento. En esos tiempos no estaba viva, muchachos, ustedes son muy viejos. Mi NES lo conseguí muchos años después. Se lo robó una Sí, tienda. somos algo viejos ya. Sí, pero Silvia, yo en el 83 tampoco estaba vivo, así que no Yo se haga, menos. no se haga la joven porque usted No te hagas la lleva- joven. Lo que nos lleva es como 2 años de menos. De diferencia. ¿verdad? Saúl dice, Básicamente. yo tuve un NES con el cartucho que tenía Duck Hunt y Mario, me lo robaron. Era el cartucho que venía con el paquete original, Sí. de hecho. Sí. No, Kevin Quiroz dice, ¿cinta de qué? ahí te equivocas. El que trae Duck Hunt y Mario juntos es el que se promocionaba con la SAP. Ujú. Antes los juegos estaban por separado. Se conseguían por separado. Sí, pero él estaba diciendo que tenía el cartucho. Ah, ok. Pensé que estaba diciendo que ese es el que se daba. No. Bueno, entonces estábamos hablando, ya para 1985, entonces el 18 de octubre de 1985 ya sale la versión original de lo que fue el Nintendo el NES, Nintendo Entertainment System, ¿verdad? en América. Nintendo viene, ellos hacen muy bien su tarea y se dan cuenta de que definitivamente la gente ve los videojuegos como un fate, como una Un estigma.
Bueno, No, una estima, no, como que fue como una moda una pasajera, moda de básicamente. momento, exactamente, que existió en su momento. Ya la gente no quería tener consolas, tenían muy mala fama. Por eso lo decía. Y lo solo del se Tecno. redujeron por eso, digamos, Exacto. a restaurantes y bares que podían costear las gabinetes. Los gabinetes. Entonces, resulta que ellos llegaron y decidieron venderlo no como una consola de juegos, sino como un No, como- sistema de entretenimiento. Exactamente. De ahí Entonces, eran... de hecho, si ustedes notan el nombre, en ningún lado dice videojuegos, dice Nintendo Entertainment System. Entertainment System. Sistema de acción. Set de acción. de acción. Los cartuchos no eran cartuchos de juegos, eran paquetes de juego. Los joysticks ni siquiera se llamaban joysticks, se llamaban gamepads. Sí, pads o controles. Exactamente. Entonces, y ellos decidieron cambiar por completo el enfoque. Y ahí vamos a hablar algo que básicamente fue lo que ellos lograron, por lo cual lograron registrarlo como un juguete y no como una consola de videojuegos, fue el famoso ROP. Ah, por supuesto. Que ROP era un pequeño robot que era incluido con los primeros paquetes del NES, Ujú. que básicamente era como un robot Que jugaba como que jugaba con uno. De ahí su nombre. Robotic. Robotic Body. Robotic o... Operation Body era. Operation Operation Body. Body, Sí, exacto. Robotic Operation Body. Entonces, Nintendo decide, y definitivamente, aparte de todos los juegos que ya tenían en Japón, ellos deciden sacar el juego con una gran cantidad de juegos que ya tenían, que ya estaban bastante estados en Japón. Por ahí pueden ver a Rob. El famoso. El famoso Muchos lo Rob. conocerán por personajes de Smash. por Por el Smash, Smash, básicamente. exactamente. Entonces, tienen muchísimos títulos de lanzamiento muy, muy fuertes, que son Ten Year Fight, Baseball, Clu Clu Land, Dog Hunt, Excite Bike, Golf, Gyromite, que eran los juegos con los que se puede jugar con Rob, Hugan Sally, Ice Climbers, los famosos Ice Climbers, Kung Fu, que todo el mundo recuerda, Tucuy, Tucuy, ¿verdad? Pinball, Soccer. Precisamente ¿Ese Kung Fu no es ese Kung Fu? Air Kung Fu, que es de Konami. Sí. Bueno, yo voy a decir que yo honestamente en mi tiempo tuve un Nintendo americano que, si bien que mal, se veía como el Nintendo, el NES clásico. Usted tenía una copia. El mío era una copia y tenía juegos incluidos. Entonces tenía un montón de juegos que en realidad no tenían el nombre original. Igual con cualquier Famiclone Sí, de ese aquí, momento. como podemos ver en pantalla, este era básicamente el line-up de lanzamiento del Nintendo Entertainment System para 1985 aquí en América. Pero bueno, Eh, teníamos aparte de eso, déjame terminar con la lista. Ujú. Teníamos Stack Up, otro juego con el que se jugaba con Rob. Tennis, Wild Gunman, Wrecking Crew y el famosísimo, y el que llevaría eventualmente a Nintendo a la fama, Super Mario Bros. Mario Bros. ¿Verdad? Ya estamos hablando de este juego, del juego original, Super Mario Bros., ¿verdad? En el que tenés que pasar los 8 mundos para rescatar a la princesa Peach. Sí. Nintendo la pega súper bien con lo que es este enfoque, definitivamente, de vender un sistema de entretenimiento, no un videojuego. Básicamente, ellos rescatan la industria de los videojuegos en Occidente de todo este Desmadre que Desmadre se que se ha ha armado. armado. Sí, este horrible caos y ese agujero negro que tuvo la industria en general. Yo creo que la ventaja que también tuvo Nintendo es que estamos hablando que para 1985, cuando traen su consola a América, ellos ya de First Party tenían un catálogo Bastante, que rondaba muy, alrededor de los 30 y tantos juegos que podían ellos sentarse y decir, bueno, vamos a elegir los mejorcitos que hemos sacado y salir con un catálogo de 17 juegos que en ese entonces, imagínense, de verdad. Aparte que era muy fuerte, no había competencia. No había competencia. Estamos hablando que ya Atari no en ese había momento ninguna ya había competencia, quebrado sí. prácticamente. Y no había nada más. Y no solo el asunto, digamos, de la competencia, sino que a nivel de potencia, a nivel de apartado gráfico, el Nintendo fue un salto increíble en comparación a lo que nos presentaba Atari en aquel momento, Claro. ¿verdad? Todavía en Atari nos veíamos muy limitados, no teníamos modelos tan definidos de personajes, no habían tramas por igual. De hecho, los juegos de Atari eran muy contadas las ocasiones donde el manual te Algún traía tipo de historia. algún tipo de historia, ¿verdad? Y con la introducción de Nintendo, y principalmente con Super Mario, Super Mario es considerado hoy por hoy el 101 de diseño de videojuegos, Claro. ¿verdad? De hecho, una anécdota curiosa que me han comentado David Chaverry, un amigo aquí costarricense que ahora trabaja para Telltale Games, dice que el examen de graduación para diseño de videojuegos es que vos hagas un juego que se parezca mínimamente a Super Mario Bros.
¿verdad? Entonces, es un salto increíble a nivel visual. El Nintendo, ¿verdad? Aportaba muchísimo en comparación a lo que vos veías en Atari. Y no solo a nivel visual, también a nivel técnico, ¿verdad? El sonido, el diseño de los niveles, la facilidad del control, ¿verdad? El control venía a aportar muchas cosas que las consolas previas no daban tanta facilidad. Bueno, hasta cierto punto es cierto. Igual el Nintendo tenía muchísimos accesorios, como vamos a lo mismo, estaba mercadeado para los niños pequeños, los juegos estaban extremadamente censurados, entonces era muy family friendly. Sí, Sí, claro. Entonces, básicamente fue el juguete más esperado, la pegaron por todo lado, ¿verdad? Como estaba diciendo, Nintendo hizo muy bien su tarea. sí. Pero aún así no fue fácil. Ustedes ven, realmente fue un trabajo donde ellos tuvieron que casi que rogarle a la gente Sí. que vendieran su consola. Sí, porque Hacer nadie... concesiones, Sí. pruebas en Nueva York, por todo lado. Y efectivamente era un éxito de consola, pero realmente tuvieron que hacer muchas concesiones. Y parte de esas concesiones viene de muchos cambios de la forma en que se estaba manejando la industria de los videojuegos hasta ese momento. Sí. Claro, por supuesto, porque estamos hablando que, como buenos japoneses, la compañía Nintendo fue extremadamente metódica. Entre las cosas que crearon, y era algo que mencionaba anteriormente Kevin, fue el famoso sello de calidad de Nintendo, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿qué era el sello de calidad de Nintendo? Era un juego que vos cuando lo comprabas, vos sabías que en realidad la gente había probado y que iba a funcionar sin De ningún hecho, problema. pasa en el Super Mario, ahí viene el famoso sello. El famoso sello de calidad de Famoso Nintendo. sello, también venían otros juegos, como... Ahí está. Todos los juegos de NES, Todos los juegos de NES. Ahora, ustedes Sí. se van a preguntar por qué todos los juegos de NES traían el sello de calidad de Nintendo. Y es porque Nintendo muy inteligentemente, ellos decidieron que no iban a darle las herramientas a nadie más para producir juegos para Nintendo más que a ellos mismos. No se le hacían a dar a nadie más. Los juegos, para los que no saben, los cartuchos de Nintendo y el NES como tal, ellos tienen un chip, ambos, que se habla uno al otro. Y sigamos, vos puedes crear tu propio cartucho de NES con un juego que fuera completamente compatible con el hardware, pero sin ese chip el juego nunca va a correr No me acuerdo. en la consola. Y era un chip que era propietario de ellos y nadie más lo tenía. Nadie más lo tenía. Sí, solo hay una explicación para esto, japoneses. dice Japonés. que- Es cierto, porque Nintendo en realidad ellos decidieron definitivamente darle solamente calidad a su consola, no permitir que se llenara de clones, que se llenara de copias, que se llenara de piratería. Sí, bueno, aunque eventualmente siempre Sí, pasó, sí, ¿verdad? pasó, ¿verdad? Piratería, pero eso no fue, digamos, lo que, digamos, nunca les afectó esa clase de piratería, hasta tal vez años después incluso. Exactamente, entonces Nintendo fue en realidad muy inteligente a la hora de mercadear su consola. Tenemos que muchos de los juegos que eventualmente se transformaron en grandes partes del mundo salen en grandes iconos de la industria, salieron este año. Tenemos Super Mario Bros, Ice Climbers, Ghosts and Ghosts, Mac Rider. Los que recuerdan Mac Rider, el famoso juego de la moto que vos ibas hacia el fondo, igual de Nintendo. Esos salieron hasta el otro año. Ok, bueno, aquí la lista me miente, pero bueno, Una de las tantas. no una de las tantas. Es que creo que Mac Rider y esos son los que salieron en el 85, pero En Japón. en Japón. Pero inclusive como otros juegos como Legend of Kage, hubieron muchísimos juegos que salieron en Japón también. Ahí Sí, está. Y Mac Rider. yo en realidad tengo muchos recuerdos muy muy bonitos con el NES. En realidad Sí, igual. fue mi entrada al mundo de los videojuegos. Volvemos a lo mismo aquí en esta Sí. mesa ya hay como 100 años entre todos. bueno, yo originalmente fue como la Atari de mi mamá. Bueno, yo conocí los videojuegos por la Atari de mi tía. En yo realidad. yo nunca pude tocar un Atari. Pero en esa realidad, sí, fue muy poquito, digamos. Y fue muy poquito en realidad lo que lo conocí. Años después, en realidad, tuve la suerte de que mis papás me compraron un NES. Bueno, este NES clone con Sí, yo, nuevo. mi Famiclone con Básicamente Nintendo por chino. odio a un primo que tenía yo que me invitaba a jugar a la casa, pero solo jugaba. Solo jugaba y usted veía. Entonces mi papá decidió que él me iba a comprar mi propio juego. Y bueno, ya lo demás es historia, ¿verdad? Hasta el día de hoy que seguimos jugando. Seguimos y seguiremos. Y seguiremos hasta el día que nos Sí. jalen las patas. Julio Ávila dice, sello de calidad sobre para que funcione. Julio, eso siempre fue un mito. En realidad, la razón por la cual los cartuchos funcionaban después de que usted los soplaba era porque en realidad normalmente cuando no funcionaban era porque no estaban bien conectados. Sí. Entonces en realidad la gracia era que usted lo llegaba, usted instintivamente lo conectaba
con más fuerza y el cartucho hacía la conexión. Sí. Lo que sí, eso sigue aún pasando con el 3DS incluso. A veces, en realidad, de hecho, una teoría muy grande es que muchos cartuchos de Nintendo americano hoy son inservibles porque básicamente los Todos los conectores... Los conectores se oxidaron del montón de babas de la gente soplando. Sí, sí. Pero igual, no deja de ser algo curioso. Todos en nuestro momento soplamos un cartucho. Era una de las Uy, famosas leyendas Era el urbanas. aguizote, como dicen. El aguizote, Exactamente. Entonces, básicamente, ya en este punto llegamos a lo que es la segunda avenida de los videojuegos. Después de este desmadre Crash que del pasó, 83. Crash del 83. En este momento, Nintendo logra pues empezar a vender su consola. Definitivamente posicionarse como básicamente los padres de la segunda gran oleada de juegos. Sí. Y fueron los que revolucionaron el mercado. Y fueron, ¿cierto? exactamente. Porque fue gracias a Nintendo, ¿verdad?, que la industria del videojuego tomó fuerza y los rivales de antaño, bueno, ya Atari en aquel entonces ya se había rendido, ¿verdad? Ya sabía que Nintendo llegó para triunfar. Sí. Pero eso también le dio pie a la llegada de nuevos competidores para el próximo año, que de los nos toque hablar el próximo mes, exactamente. ¿verdad? Y vamos a hablar de Ya. uno de las grandes rivalidades con las que crecimos más Uy, grandes sí. que en los había. 90s, porque básicamente si vos en los 90s eras un carajillo y te gustaban los juegos, eras o Team Nintendo o Team Sega, Sí. ¿verdad? Ya empezaron a unirse un montón de first parties. Sí. Por supuesto. Bueno, Y estamos- no nos podemos olvidar de ahí, de que Nintendo no fue el único que sacó sus propios juegos, sino que todo este florecimiento dio fruto a nuevas empresas que crearon sus propios juegos para así de ahí competir con la misma Nintendo. Y era algo que se debía venir, ¿verdad? Porque tras el éxito que tuvo Nintendo con el mercado americano, ¿verdad? Y viendo que ellos tuvieron este portillo, ¿verdad? Esa puerta abierta, muchas compañías ya tenían la suficiente confianza, ¿verdad? Para ayudarle a Nintendo con sus juegos, llevar sus franquicias a Occidente, ¿verdad? Vimos compañías que tal vez estaban muy oscuras o que en aquel entonces ni siquiera existían, ¿verdad? Comenzaron a surgir. Tuvimos los primeros, en efecto, los primeros juegos third party, como menciona Mesías. Algunas de las primeras compañías que nacieron fueron Bandai, famosa Capcom, ¿verdad? Enix en el Square. Muchísimos juegos que en realidad, no solamente eso, sino estamos hablando de que muchísimas compañías ya se vieron con la confianza en el NES de sacar sus versiones para esta consola, Sí. lo cual solamente hizo que tuviera un catálogo mucho más robusto. Sí. Entonces, estamos hablando que compañías empezaron a hacer ports Capcom, empezaron a hacer ports Konami, compañías Hudson, Data East, Namco, Bandai, que eran Taito, que eran los Square dominantes en también. Arcadias, y posterior a Nintendo fueron que comenzaron a lanzar más sus títulos en consolas. De hecho, Square nunca lanzó nada para Arcadias, fue hasta la llegada de Nintendo que ellos empezaron a producir para exactamente. consolas. Square y Enix. Y Enix. Fueron dos compañías que nacieron después de que el Famicom tomó fuerza. Exactamente. Compañías como... Culo. Sí. Pero bueno, gente, básicamente eso sería. Ya llegamos al final del 85. Hoy, en un mes estaremos hablando ya del año 86, Sí. de cómo comienza de dónde sale Sega, la famosa rivalidad entre Sega y Nintendo. Como también, digamos, antes, bueno, yo sé que Sega también tenía hasta sus propias mascotas, o mucho antes que el mismo Sonic, porque Sí. que curiosamente- Alex Kidd y... no, aún mucho antes que Alex Kidd. Entonces, Que yo sí sé que la primera era como un conejito que salía en los manuales. sí. Entonces la primera, pero nunca salió en ningún juego, sino que salía en los manuales. Ese y como un profesor que te ayudaba en los manuales. En los manuales, sí, pero bueno, ya dentro de un mes estaremos hablando de lo que ya comienza, lo que ya fue la gran rivalidad que comienza entre Sega y Nintendo. Sí, en 1986. En 1986. Esperamos que en realidad te hayan encontrado este pequeño programa Sí, lo más ilustrativo posible. ilustrativo, algo informativo, que hayan Porque aprendido algo igual nuevo. nosotros aprendimos algo nuevo. Claro, en por supuesto. En el proceso de elaborarlo. Dice unos últimos comentarios antes de irnos. Silvia sigue llorando por su NES, ¿verdad? Ah, Dice que nunca logró pasar el juego de Tracy. Sí, ese juego era bastante cabrón. Era bastante difícil. Uy, en sí. De realidad. hecho, yo aunque lo... ese juego salió mucho después, Mucho ¿verdad? después. Sí, bueno, Dice Kevin Quiroz que bueno sonó lo de la segunda avenida, salve poderoso Nintendo, salvador del aburrimiento. Hasta cierto punto es cierto. sí, En hoy- toda medida, esta- sí. Hoy por hoy, todo el mundo de los videojuegos existe gracias a Nintendo. Sí, y bien que mal, hoy en esta época donde todos pelean por ver quién es mejor, Sony, Microsoft, Nintendo, etcétera, hay que recordar, ¿verdad?, que Nintendo
pese a que tal vez algunos hoy en día no lo quieran tanto como antes y otros todavía lo están generando. Nintendo, ¿verdad? Y hay que honor, tal vez si sos jugador de Microsoft, Sony, fanboy, etcétera, etcétera, hay que tener en cuenta que el que estuvo primero, ¿verdad? Ahí, bueno, nuestro amigo Atari, ¿verdad? Y posteriormente Nintendo. Sí, entre todos los que se pelearon en ese momento, digamos, Nintendo ayudó muchísimo lo que fue volver, digamos, a transformar los juegos en algo, en un medio de entretenimiento fuerte y serio, hasta cierto punto. Ya para terminar, gente, quiero hacer una pequeña nota. Por supuesto, no puede faltar el ataque de la nación de los chatas. Ya deberíamos de como convertirse como en un meme del programa, ¿verdad? Yo pensé que los chatas... pensé que los chatas tenían carro. Bueno, les queremos comentar que hay un movimiento, un evento que va a suceder este sábado en lo que es Match Café. Match Café, en donde también se dan nos juntamos los de Street Pass, Nintendo Switch Costa Rica los viernes, pero este sábado sí va a ser algo completamente distinto. Especial. Una campaña de recolección de alimentos y todo lo que es víveres no perecederos. Y paquetes para cocina y para limpia de casas para los afectados por el temporal de la semana pasada. Para la tormenta Nate. Para la tormenta Nate que arrasó completamente con la costa pacífica de Costa Rica. Y ahí dejó... Está larga, ¿verdad? Está larga. Hoy sí. Este movimiento se llama Geeks por Costa Rica. Va a ser apoyado por todos los grupos grandes de Costa Rica. Estamos hablando que Level Up, los muchachos de The Couch, los muchachos de Nissimo Corporation, los muchachos de Match Café, nosotros mismos. Yo voy a estar por allá. Entonces vamos a estar ahí recogiendo víveres, recibiendo donaciones que no sean ropa ni dinero. Muy importante, ¿verdad? Para ayudarles a los damnificados. A los afectados por la tormenta. Por la tormenta ya sea Nate. Alimentos enlatados, como bien víveres no perecederos, ¿verdad? Alimento para perros también, porque recordemos que las mascotas también fueron... Va a haber también va a haber recolección de cosas para perros, correas, alimentos, jaulas que estén en buen estado. Sí. Entonces, ropa tanto para personas. Ni ropa ni dinero. Ni ropa ni dinero se va a recoger. Sí. Entonces, Match Café queda en San Pedro, diagonal a Terraú. En la famosa calle de la Amargura. Entonces, si ustedes quieren darse una vuelta, ahí vamos a estar. Hay buena comida, hay muchas compus. Van a haber máquinas con Cuphead, van a haber máquinas con Crash Team Racing, con Crash Team Insane Trilogy. Va a ser en realidad. Y también puede permitirles hacerse su propio LAN Party, porque ese es uno de los atractivos principales. Entonces, en realidad, vamos a pasar. La idea es pasar un buen rato y ayudar a toda la gente que va a estar afectada. Entonces, los invitamos en realidad a que se den una vuelta por allá. Y ahí podemos hablar y que nos vean, que nos digan, bueno, es que me gustó mucho su programa por tal cosa, o no, usted está equivocado, me cae mal porque es un bateador. Entonces, ahí pueden desquitarse. Le queremos también agradecerle mucho a los muchachos de Revista Level Up que también van a estar por allá con nosotros el sábado. Y muchas gracias, por supuesto, por siempre ayudarnos con la edición del programa. Sí. Bueno, esto fue el capítulo 36 de Café Pixelado, comenzando con esta nueva serie de la historia de las consolas. Esperemos que les haya gustado. Ahí está el gato, ahí anda la gata. Les deseamos muy buenas noches, nos despedimos, nos vemos la próxima semana. Por cierto, ¿el domingo? ¿Recuerda? El domingo, por supuesto. El domingo vamos con las noticias. El programa de noticias. Todavía se está buscando un nombre para el programa de noticias. Se aceptan sugerencias. Igual, les queremos recordar. Ay, Dios mío, qué cosa más triste. El tema de la próxima semana será: tenemos dos invitados que vuelven. Lucía Serrano, ella es una Dungeon Master desde hace muchos años, y Reinaldo Chacón. Ellos nos van a ayudar a desarrollar lo que es el tema de Calabozos y Dragones y su influencia en el mundo de los videojuegos. Entonces, si les gusta un poco el rol, vamos a hablar mucho de eso la próxima semana. Y básicamente con eso nos despediríamos, gente. Les agradecemos mucho, como siempre, sintonizarnos, y les deseamos muy buenas noches. Muchas gracias y buenas noches. Gracias.